sin por qué, y así con tu impiedad. Muy buenos días y bienvenidos a Globo FM en esta tertulia de viernes. Es viernes 11 de marzo, por delante una hora para charlar de nuestros municipios, de Torrejón de la Calzada, de Parla, de Fuenlabrada y por supuesto de algunos de los asuntos que nos están afectando a nivel internacional y nacional. Tendremos tiempo para hablar de la guerra de Ucrania, tendremos tiempo para hablar del Día de la Mujer que se ha celebrado esta semana, de en qué momento social nos encontramos en torno a esto y qué opinión tienen nuestros contertulios de, relacionado pues, con el momento social en el que nos encontramos, hacia dónde debemos ir. Así que sin más dilación presentamos a Zahara Molinas, la alcaldesa de Torrejón de la Calzada por Ciudadanos. Buenos días. Buenos días. Desde Parla nos acompaña el portavoz de Vox, Juan Marcos Manrique. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Pedro Vigil, representante portavoz de Podemos, de Unidas Podemos en Fuenlabrada. Buenos días. Con ellos arrancamos esta tertulia de viernes en la que, en estos días atrás hemos intentado, en la medida de lo posible, dejar, no se puede, ¿no? Pero en la medida de lo posible dejar el tema de la guerra de Ucrania siempre en un segundo plano para hablar de él, más que nada porque vamos a hablar todos los días, no nos queda otra y teníamos temas importantes que hablar a nivel local o comarcal, pero evidentemente la actualidad es lo que nos va llamando, sobre todo en esta primera parte del programa, en la que hay un tema encima de la mesa muy importante y que puede nuevamente dinamitar absolutamente todo lo que está ocurriendo en el conflicto que ahora mismo está localizado en Ucrania y podría expandirse, ¿no? Y es el tema de las denominadas bombas biológicas o determinado armamento que ya han alertado algunos países que supondría directamente la guerra mundial. Se han producido negociaciones nuevamente infructuosas, por lo que la guerra sigue adelante, lo que significa que la escalada de precios y la inflación en el resto del mundo sigue adelante. ¿Cómo analizan el momento social que se está viviendo ahora? Tengo una sensación muy extraña, al igual que nos ocurrió con conflictos terriblemente extraordinarios, como es el volcán de La Palma, como es Filomena, como es la pandemia. Según van pasando los días, como que vamos normalizando determinadas situaciones, y eso hasta cierto punto me preocupa. Yo lo que me preocupa es que al final con la guerra de Ucrania también estamos en un estado de incertidumbre, como hemos estado con la pandemia, con la Filomena en Madrid, con el volcán de La Palma en Canarias, porque estamos viviendo situaciones excepcionales, con consecuencias excepcionales, que ni siquiera los políticos sabemos gestionar en la mayoría de los casos. Y el tema de la guerra de Ucrania, independientemente de la repercusión a nivel internacional y de conflicto de guerra en sí, tampoco sabemos, yo creo, los políticos, sobre todo a nivel internacional o estatal, saben afrontar la crisis económica que se nos viene, porque ya se está hablando de un término como el transflación, que no, estanflación, que es que aumenta la inflación y disminuye el Producto Interior Bruto durante más de 2 meses. Entonces, algo que nunca había pasado antes, que parecía que era probable, ahora cada vez es más fácil y hay una mayor probabilidad de que ocurra. Entonces, estamos ante un fenómeno que ni siquiera los economistas saben cómo resolver, ¿no? Entonces, es una situación de incertidumbre el escenario que se plantea a muchos niveles, no solo bélico. Sí, pues no, hombre, a nuestro nivel, el que afecta realmente también a nuestros municipios, bueno, a nuestra nación, a España. Lo que sí que estamos viendo es efectivamente pues es el incremento de todos los precios. Pues bueno, ya estamos viendo como la gasolina y el gasoil está por encima de los 2 euros. Estamos viendo los precios totalmente pues disparados de la factura de la luz. Hemos visto como muchas empresas precisamente que hacían algunas importaciones de ciertos productos de Ucrania han tenido que cesar precisamente porque no tienen ese producto para poder continuar su cadena de producción, o también, como hemos visto, esas factorías donde han tenido que cesar porque no es asumible la factura de la luz. Vivimos tiempos de inestabilidad, llevamos unos años ya que efectivamente los ciudadanos estamos sufriendo toda esa inestabilidad, ya no solo pues por la crisis del COVID, sino ahora también por el conflicto que hay de la invasión Rusia en Ucrania, y por tanto lo que sí que crea es precisamente esa inestabilidad
y a nivel local lo podemos comprobar y lo hemos visto, lo dijimos aquí la semana pasada en cuanto al consumo de una familia. Efectivamente, pues lo que estamos notando es que la gente de alguna manera se está volviendo en el consumo algo más conservadora y realmente porque no queda otra. No queda otra. Primero también, muchas veces por el poder adquisitivo, ¿no? Por el coste, ¿no? Vemos como ayer mismo echamos gasolina y mucha gente nos decía en una estación de servicio en Parla que echaba 20 euros porque iban prácticamente al día y realmente con 20 euros estaban consumiendo el combustible que puedan gastar en prácticamente 2 días, ¿no? Entonces, efectivamente es una inestabilidad que yo creo que no nos hace nada bien a nuestra economía y que efectivamente en poblaciones, en este caso como puede ser Parla, pues la sufrimos, yo creo, de una manera muchísimo más acusada y habrá que estar muy atento precisamente a esos servicios sociales y a esa ayuda que Esto deja entrever que no tenemos políticos a la altura de las circunstancias. Ya hablo a todos los niveles, no hablo solamente de nacional, sino a nivel internacional. A ver, yo fijaros que hoy es 11 de marzo, voy a cambiar el tercio y luego lo retomo, pero hoy quería acordarme justamente de hace 18 años los atentados del 11 de marzo, ¿no? Y creo que en nombre de todos dar un recuerdo a todas las familias que perdieron algún ser querido para la ocasión, ¿no? Sí, también comentaros a nivel informativo que vamos a hacer un homenaje esta tarde en Fuenlabrada, en la plaza del Ayuntamiento a las 7:30, y me parece que era la mejor forma, ¿no?, de empezar, de acordarse también, porque justamente quizá el recuerdo sea el mejor de los homenajes. Respecto a lo que hablábamos, al tema, ahora voy al tema. No es fácil, no es fácil situarse. Fijaros los últimos 2 años tan terribles que estamos pasando, ¿no? Por un lado, pues el COVID, que además ha tenido una trascendencia, como todos y todas sabemos, mundial. Y pues de alguna forma ya de por sí genera muchas incertidumbres en planos personales, sanitarios y sobre todo, o no sé si sobre todo, pero también en planos económicos. Y ahora viene esto, que la guerra de Ucrania, que no sabemos muy bien las repercusiones que va a tener y el alcance. ¿Hay planos de falta de liderazgo? Claro que hay planos de falta de liderazgo, creo que a la vista está, ¿no? Y que realmente cualquier guerra no deja de ser un fracaso justamente de todas las alternativas que haya esta guerra, que son, pues eso, las negociaciones, los acuerdos, etcétera, etcétera. Sobre la perspectiva, yo la verdad que no tengo ni idea, no lo sé. A mí no sé por qué me da, pero sin tampoco manejar mucho el tema ni ser ningún experto, que esto igual va para largo. Ir para largo implica sufrimiento, ir para largo implica en términos personales más muertes, lógicamente, y en términos económicos más daño, más desestabilidad, por lo menos. Ya veremos a ver las repercusiones que puede tener. Y el plano igual hay que empezar a pensar en planos alternativos en términos energéticos, ¿no? Igual ahora mismo ver un poco justamente la dependencia para empezar a apostar por otro tipo de energías y no tener estos niveles de dependencia, pero digo, no a nivel español, a nivel mundial, ¿no? ¿Qué situaciones, no, nos ha tocado vivir en tan corto espacio de tiempo? Y volviendo al tema que comentaba de políticos a la altura, a nivel internacional, como habla de liderazgo, por supuesto, seguramente ha habido problemas de ese tipo, pero la verdad que yo un poco me compadezco de los gobernantes a todos los niveles, porque desgasta mucho. Yo llevo una legislatura que encima ha sido la primera que he estado, que vivió la pandemia, la Filomena. Las ayudas al volcán a La Palma estamos gestionando ayudas a Ucrania, y al final todos estos asuntos te desvían de tu objetivo. Está claro, alcaldesa, que nadie nunca se puede esperar cuestiones de este tipo, ¿no? Es decir, yo creo que nadie, pero también es cierto que a determinados niveles, ¿no? Porque evidentemente a nivel local es prácticamente imposible, ¿no? Pero a un nivel que eres el presidente de un país o el presidente de una Cámara Europea, me parece que hay que estar más preparado para asumir este tipo de responsabilidades y de actuar de maneras más
contundentes, tomar decisiones, porque evidentemente lo que quieren los ciudadanos es que tomes decisiones. Te puedes equivocar, pero por lo menos las has tomado. Sí, no, efectivamente deberían de estar más preparados y yo creo que también esta situación de Ucrania les ha pillado a traspié. Yo creo que Europa no pensaba que esto iba a suceder y no se han preparado para ello. Pero fíjense cómo, por ejemplo, por poner otro país, China y Estados Unidos sí lo sabían y sí que han estado alertando y han estado más preparados, y en este caso nos centramos en Europa, que siempre nos han acusado de pues estar adormilados, de este buenismo europeo, Sí. Y nos ha pillado a contrapié. Sí, no, es que al final la situación es esa. El buenismo europeo pues está viendo que efectivamente era continuamente el no a las armas, el cada vez destinar menos dinero a la formación militar, y al final pues llegas a la conclusión, pensábamos que nunca íbamos a tener que volver a coger las armas y bueno, no estamos preparados. Ha mencionado Pedro una cuestión, decía que a lo mejor esto iba para largo, ¿no? Pero sí que es cierto que tal y como se está desarrollando la situación en cuanto a las restricciones económicas, ¿no?, que se le han implantado a Rusia, evidentemente que este no se va a rendir por eso y que posiblemente lo que haga es acelerar el conflicto de la guerra a nivel militar, puede hacer que use este armamento que hemos mencionado al principio del programa, ¿no? Armamento mucho más dañino, armamento biológico o armamento de otro tipo que directamente sea, incluso aunque le pueda afectar a él por la cercanía que tiene del país, armamento de un tipo mucho más fuerte, lo que evidentemente puede aumentar el conflicto de la guerra y salirse de las fronteras ucranianas. ¿Usted cree que el conflicto, lejos de solucionarse en aras más pacíficas, está más próximo a que aumente el conflicto de nivel bélico y que esté más cerca de esa denominada Tercera Guerra Mundial? Fijaros que de alguna forma el debate se ha llevado a un punto con el que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo voy a reivindicar el buenismo, lógicamente, porque aquí... Pero si no funciona, Pedro, ¿qué hacemos? Perfecto. Porque nosotros, en algún momento hay que... Sí, un segundito y expongo, si yo no te preocupes. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que existe ahora, esto ya no son guerras convencionales. Me parece que debatiendo en términos militares, de los que tampoco soy un experto, pero en términos militares, esto, yo la semana pasada lo decía, esto no es la Edad Media, esto ya no va de espadas, de arcos, ni nada por el estilo, ni siquiera de las incipientes armas de fuego de algún momento, ¿no? Esto va de armamento de destrucción masiva, esto va de millones de muertos, esto va de posible destrucción del planeta. Entonces, yo por ejemplo, imaginaros, ¿no? Liderazgos. Imaginaros que estuviera Trump. Pues y los liderazgos... No lo sé, pero algunos le dirían que se dio la mano con Putin y que se llevaba mejor y que a lo mejor lo hubiese negociado. No, a saber, ¿no? Claro, pero lo que digo son perfiles de ese estilo. Que no son los malotes, digo, porque luego está el debate, el buenismo y luego los malotes, líbreme Dios de los malotes, ¿no? Porque al final, a lo mejor estamos aquí, todo el mundo a ver quién tiene el dedo más rápido para tocar el botón rojo. Y tocar el botón rojo, que no se le olvide a nadie, más allá de buenismo, malotes, etcétera, etcétera, puede llevar a la destrucción del planeta. A mí, ¿qué es lo que me asusta de la escalada armamentística? Que el que tiene el poder, el que tiene la fuerza militar más grande, si en un momento hay planos de desesperación de no poder ganar, va a utilizar o no todo su poder. Me parece que ahí es donde se centra el debate. Si yo tengo, no lo sé, un golpe de pierna o de pie mortal y con el puño no puedo, a lo mejor acabo utilizando el golpe de pie. No sé si vale la metáfora, pero eso justamente es lo que estamos debatiendo. Y por eso a mí, a veces cuando debatimos en términos de buenismo o malotes, me preocupa, porque aquí ¿qué hacen los malotes? Pero Pedro, una Disparan. pregunta y respecto a esto. Cuando... Yo creo que nadie, ¿no? Quiero creer que por lo menos... voy a centrarnos en Europa. Nadie quiere la guerra. Creo que es obvio, ¿no? Además, somos el continente que más ha sufrido una guerra de este tipo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tan severa, la más reciente, podríamos decirlo así, ¿no? Pero claro, hay puntos en los que no hay retorno, ¿no? O ya no vale. Quiero decir, hay momentos en los que, por desgracia, hay que tomar esa decisión. Por eso digo que yo creo que nadie quiere llegar a ese punto. Evidentemente porque sabemos las consecuencias, ¿no?, de lo que supondría ese denominado botón rojo o otras cuestiones. Pero, ¿cuál es el límite? ¿Lo hay? ¿O hasta el final?
Pero, a ver, si en esto no quiero capitalizar el debate, quiero que los compañeros y compañeras de tertulia participen. Si esto es que es súper sencillo. Súper sencillo estaría resuelto. No, establecer el debate así. Establecer el debate así es, ¿dónde está el límite? Ergo, utiliza más fuerza, ergo. Entonces, esa escalada... agotar todas las vías diplomáticas... Esa escalada tiene un límite. Claro. Esa escalada tiene un límite, que es el límite de, ahora mismo hay determinadas armas... El límite lo está poniendo Rusia, ¿no? En este caso. Sí, no, pero sí. Pero Sí, la locura lleva, no lo sé hasta dónde, esa es la parte. Ahora, si a la locura le respondemos con locura, es... lo que tiene. Entonces tenemos que ver, hay que ver si hay otro tipo de mecanismos de presión, hay que ver también, yo creo que hay una cosa fundamental, ¿no? O sea, cómo logramos justamente medidas de presión de tipo político, económico, y ver cómo aprieta. ¿Qué pasa? Lo de siempre, que lo que lo van a pagar no va a ser la nomenclatura rusa, lo va a pagar los más humildes en Rusia, ¿no? Sí, estaba escuchando a Pedro aquí su intervención y bueno, nosotros, insisto, desde la humildad de mi posición, evidentemente, vuelvo a repetir que yo no soy ningún portavoz nacional y tampoco soy un experto en todo esto, pero sí que decir que Vox fue uno de los primeros en advertir esta amenaza y fue en esa cumbre de Madrid y en el encuentro regional del Foro Madrid en Bogotá, donde ya alertábamos que las maniobras militares de los rusos llamaban a la defensa precisamente de Ucrania, y eran esos burócratas europeos los que trataban precisamente de desestabilizar los gobiernos legítimos, como eran los de Polonia y los de Hungría, ¿no? Entonces, hablábamos antes de la altura de las miras de los políticos, el nivel político, pero si lo tenemos en nuestro Congreso de los Diputados, y vuelvo a meterme en una parcela que no es la mía, ¿no? Estamos en un Congreso de los Diputados donde efectivamente tenemos separatistas, y tenemos separatistas que son enemigos precisamente de la unidad nacional. Tenemos herederos del terrorismo, ¿no? Que ahora pues están de alguna manera pues viendo todas esas amenazas por televisión y están están poniendo el grito en el cielo. Tenemos también precisamente los globalistas, ¿no? Que tampoco creen en nuestras fronteras, ¿no? Y también tenemos a los progresistas que tampoco creen precisamente en nuestras fuerzas armadas. Solo quedamos. Entonces, fíjate que yo diga, y tenemos herederos del fascismo, que los tenemos, que hasta fijaros cómo es, pero Pedro, que desde la Comisión Europea han tirado de las orejas al PP justamente por daros carteras en el gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Pedro, como creo recordar que han dicho claudicación. La claudicación de la derecha española. Pero yo no Fíjate lo que tenemos. Yo no he querido hablar nunca del Grupo Puebla, que forman Zapatero, Baltasar Garzón, Irene Montero, precisamente que habían pedido esa retirada de las sanciones el Grupo Puebla. El Grupo Puebla. Que precisamente habían pedido esa retirada de sanciones contra Rusia. Izquierda Unida del ministro Garzón, que ese despliegue, que ha equiparado ese despliegue de las tropas de la OTAN con la invasión de Putin, también con un rechazo a las sanciones de Rusia. O Podemos, su partido, el señor Vigil, que desde el 2014 atacando a Ucrania, cuyo gobierno acusado de ser neonazi y situándose del lado de Putin en cada una de esas amenazas y esas agresiones. No sé si es así, será también, o también precisamente los socios de ustedes. Que las fotos con Putin, ¿sabes quién las tiene? Los socios, ¿sabes quién tiene las fotos con Venezuela, Putin? Cuba, Tu jefe, Abascal, Venezuela, es el que tiene las fotos con Putin. Tú rescátame aquí y te desafío. Tráeme aquí una foto de alguno de los líderes de Podemos con Putin, porque yo te traigo la de Abascal con Putin. Yo te la traigo. ¿Tú la has visto? Venezuela. ¿La has visto? Venezuela, no, ya, pero Putin, contéstame, Cuba, por favor. No la has visto. No la has visto. No la he visto. El resto de contertulios a que las ha visto. No lo sé, y los oyentes a que las ha visto. La alcaldesa tampoco la ha visto. O sea, que estoy mintiendo. No. Usted ha preguntado si la han visto. La alcaldesa ha dicho que no. ¿Y Alberto ha visto esa foto? Sí. Vale. Hombre, vaya. Bueno, yo ya no sé por dónde íbamos. Está claro que en un conflicto de este tipo, por desgracia, nunca va a haber
una postura correcta, ¿no? Es decir, ni es correcto el envío de armas, ni es correcto el no envío de armas, ni es correcto no hacer nada, ni es correcto hacerlo todo, ¿no? Porque siempre en este tipo de problemas siempre vamos a encontrar un fallo, ¿no? Alguna. Entonces, ¿por qué no o por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? Yo creo que fundamentalmente cuesta ponerse de acuerdo porque una de las dos partes no está dispuesta a negociar. Y que es el caso. Yo el problema que veo aquí, porque creo que esto sí que se solucionaría quizás con que cedan ambas partes un poquito, ¿no? Lo que es una negociación. Pero el perfil de Putin... ¿Pero cómo se cede en este tipo de negociación? No, pero es que para eso tienen que estar las dos partes dispuestas a negociar. Y es que el perfil que tiene Putin, desde que ha empezado, la verdad es que yo no soy nada halagüeña, no quiero transmitir mensajes desesperantes, ¿no? Pero yo no le veo ni que vaya a parar en Ucrania, ni con intención de negociar. Desde luego las actuaciones que están teniendo de genocida es que no son propias de una persona con sentido común. Por lo tanto, partiendo de esa base, cualquier reacción que pueda tener no va a ser propia de algo que espera una persona con sentido común. Entonces, a mí que me amenace con guerra biológica, pues es lo mismo que me amenace con energía nuclear, con bombas nucleares. O sea, los efectos son similares. Tampoco me da más miedo una cosa que otra, ¿no? Lo que sí me da miedo es que no esté dispuesto a ceder y si su objetivo empezó en Ucrania y el nivel de tensión va aumentando, pues seguramente amplíe sus objetivos. Y bueno, y a la desesperada sí que le veo capaz de hacer cosas que tengan repercusión mundial. ¿Y las medidas económicas le pueden llevar a una situación desesperada? Por la presión incluso que sufra de su pueblo en un momento pues dado. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que lo que le podría llevar a ceder en parte sería que se le sublevaran pues los altos empresarios de su país, las mafias, los tal, y que de alguna manera le presionaran por la situación que se está generando. Pero claro, en cada decisión que se toma, ¿no? Ya sea para apretar, ¿no? En este caso a Putin, siempre tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Que le afecten y recapacite, o que le afecten para mal y tome una decisión más dura. Por eso les comunicaba que no hay quizás una decisión correcta, ¿no? En ninguna de las posturas en concreto. Es que además él se está preparando. Bueno, yo a mí la verdad que me interesa bastante cuando hablan a nivel bélico de militares, ¿no? Expertos en el asunto, porque según ha planteado la guerra militar y como están viendo que está actuando, se puede deducir que su objetivo es enfrentarse en un futuro a soldados de Estados Unidos y tal, porque por lo que yo he leído y he escuchado, ha llevado a combate a los soldados con menos experiencia, con las armas obsoletas, y se está reservando a los militares profesionales y al ejército de aire pues para una futura guerra mundial. Sí, él ha puesto a los pies de los caballos a los soldados jóvenes, muchos de ellos no sabían ni a qué iban, y además es que ha sido con premeditación y alevosía, porque estuvieron los tanques 3 meses parados antes, no montó campamentos militares para que no supieran que iba a atacar, y ha mantenido a sus soldados sin experiencia 3 meses viviendo dentro de los tanques con los fríos que hay allí, y en unas situaciones, pues vamos, que es que le importa... perdón por la expresión, un pepino, lo que pase con sus soldados, ¿no? Y los ha puesto a los jóvenes a los pies del caballo sin experiencia, con armas obsoletas, y se está reservando para lo que pueda venir después. Entonces, ante estas situaciones de alerta, por desgracia hay que estar preparado para todo. ¿O de verdad creemos que todavía es posible calmar el asunto? Sinceramente, o sea, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que se puede solucionar ahora mismo? ¿Creen que hay vías pacíficas? Hombre, la vía diplomática yo creo que entiendo que no se debe de tener nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues toda... Pero ustedes tendrán una percepción. No hablo ya de lo que se debe hacer, sino de esa sensación que tienen de que sí se va a solucionar o de que no. Hombre, la percepción personal, evidentemente la valoración, insisto, yo no estoy capacitado para entrar en esa política internacional, pero la percepción personal, que es al fin y al cabo la que nos puedan trasladar pues nosotros, el entorno familiar o los propios vecinos con los que charlamos, o bueno, es que bueno, pues que el conflicto la invasión rusa pues es bastante seria y por tanto las expectativas de una solución pacífica en este momento, pues bien día tras día lo que está sucediendo, pues en este momento
la sensación no es muy positiva al respecto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Evidentemente lo más importante ahora posiblemente sea el tema humanitario. Están llegando ya los primeros refugiados a Europa, a Madrid, al sur de la Comunidad de Madrid en concreto, y eso es importante señalarlo porque pues estamos dándole una posibilidad que es importante, ¿no? Para que salgan de su país en guerra, o para que salgan de la frontera, de esa situación dramática, y dentro de las posibilidades de cada país, pues que tengan una alternativa a la guerra, que siempre será mejor. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos. Comenzamos la segunda parte del último café. Hablaremos de nuestros municipios. Es viernes 11 de marzo y hace apenas 3 días celebrábamos el Día de la Mujer en las 3 localidades, con actos, con eventos que se han celebrado y algunos que quedan por celebrar, porque como dijimos la semana pasada, la programación en torno a este día suele ser amplia en todas las localidades. Así que me gustaría comentar y centrar el debate en este asunto, en el ámbito municipal, cómo se ha desarrollado, las actividades, qué percepción tienen ustedes, evidentemente el tiempo tampoco ha respetado mucho, ¿no? Pero bueno, dentro de cómo se ha celebrado, qué queda todavía por hacer, por invitar a los ciudadanos de las localidades, y ya en un segundo debate hablamos del momento social que estamos viviendo en torno a este asunto. En Torrejón de la Calzada. Bueno, en Torrejón de la Calzada hemos tenido una programación más o menos semanal, sí que la hemos terminado, la terminamos hoy que estamos. Estamos a 11. Todavía queda el 14 y el 15 una actuación que vamos a hacer en el instituto. Bueno, hemos hecho un teatro a través de la Mancomunidad, que era muy de humor. El Estoy Rara, y tuvo un gran éxito de participación, y luego hemos hecho títeres para los pequeños. Hemos inaugurado en la biblioteca un rincón violeta con autoras que firmaban antiguamente con seudónimos porque no podían firmar como propio, y otro tipo de ejemplares pues que un poco están enfocados a esta temática. Y ya lo que queda previsto es el lunes y el martes que viene pues unos teatros foro de micromachismo en los institutos. Un poco la programación ha estado orientada para abarcar todos los sectores de la población, ¿no? Así que una gran acogida, y la verdad que la participación después de la pandemia, pues hay ganas, hay interés, y bien, la verdad que la experiencia es muy buena. ¿Y en Parla? Bueno, pues ya lo anuncié aquí la semana pasada. Nosotros no hemos participado en ninguno de los actos que se han convocado con motivo del 8 de marzo, y bueno, pues ayer mismo en el pleno municipal, que se presentó ese manifiesto aprobado en el Consejo Sectorial, del cual nosotros rechazamos de plano, presentamos nosotros nuestra propia declaración institucional sobre la igualdad y la concordia de los españoles. Entonces yo poco puedo anunciarles porque como no hemos participado, sí que participaremos hoy en un acto que nos parece bastante importante, que lo ha dicho también antes Pedro Vigil, que en Parla también se celebra hoy un acto en memoria y en homenaje a las víctimas del terrorismo, en este caso por el 11M, en la plaza, en la glorieta, de Parla Sur, que es la glorieta de las víctimas del terrorismo, junto a la calle Toledo, a calle Toledo 15. Y en esta semana pues sí que yo le puedo contar lo que hemos hecho. Hemos presentado la propuesta, precisamente 39, la propuesta en el pleno municipal para que se ponga la bandera de España en el balcón del ayuntamiento, que no está puesta, para cumplir así, por tanto, la ley 39/81, por lo que nos dice que la bandera de España tiene que ondear en todos los edificios públicos, en este caso más, si cabe, en el balcón del ayuntamiento. Hemos presentado también la propuesta que ya presentamos también en el 2019 para el cumplimiento de la RPT, para la protección de nuestros trabajadores en el ayuntamiento de Parla. Parla tiene una relación de puestos de trabajo, obsoleta, que data ya del 2010. Presentamos en el 2009 esa propuesta de actualización de la RPT, y bueno, pues también las acciones sindicales también nos han apoyado en esa propuesta, y 2 años y medio después pues bueno, no se ha ejecutado. También hemos estado visitando esta semana, mientras que bueno, pues entiendo que pues esa otra parte del pleno municipal han estado en esas manifestaciones con motivo del 8 de marzo, pues nosotros hemos estado con la campaña barrio a barrio, puerta a puerta, visitando a todos los vecinos y comerciantes de Parla, todos los que hemos podido, evidentemente, preguntándoles precisamente qué podemos hacer por ellos en estos momentos, que efectivamente pues son momentos delicados. Entonces, por tanto, yo del 8M poco le puedo hablar en el municipio, porque nuestro grupo municipal y nuestro partido no ha participado en ninguno de los actos que se han hecho en Parla. ¿En Fuenlabrada, Pedro? Pues bueno, Fuenlabrada, a ver, desde humildad, ¿no? Pero es verdad que es un referente, no solo en la Comunidad de Madrid, sino que yo creo
que a nivel estatal, sobre todas las actividades que se realizan, se han realizado innumerables ya en el mes de febrero, se están realizando todavía actividades y a lo largo de todo el mes de marzo seguirá habiendo actividades. Y, hombre, a destacar quizá la carrera popular que se hace el 8 de marzo por la mañana y en la que se inscribieron, creo recordar, perdonar si bailo el dato, creo que eran 8.458. Sí, y realmente yo creo recordar que algún año en el 2019, no recuerdo bien, que el 2019-2020 sobrepasó los 10.000, creo recordar, pero bueno, es verdad que con todo el tema de la pandemia, pero sí que es cierto que bueno, Fuenlabrada, jolín, creo que es ejemplo, ¿no?, de cómo hacer las cosas en ese sentido y justamente toda la actividad alrededor del 8M, alrededor de la igualdad, alrededor del feminismo, no tiene que envidiar a nadie, ¿no? Es súper completo, sería imposible. Quiero decir, el programa, creo recordar que tiene 16 hojas, con lo cual no es posible, ¿no? Pero sí, una actividad, por ejemplo, interesante que hay el domingo por la mañana, a partir de las 11, en la zona del Ayuntamiento Viejo, digo por la gente que me escuche y que se pueda situar un poquito, donde todas las asociaciones están explicando, haciendo actividades por un lado y explicando lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, el día 8 de marzo, después de la carrera popular, fue emocionante ver que más de 60 y pico, creo recordar que fueron 60 y pico entidades las que pasaron a recoger el recuerdito. Se le da desde el ayuntamiento un recuerdito por la participación a todas esas entidades, y bueno, de alguna forma esas entidades son las que van a poner pues sus puestecitos explicando lo que hay el domingo. Empieza a las 11 la actividad. Bueno, pues aquí hemos hecho un balance de cómo ha ido esta semana en la localidad, analizado evidentemente desde cada una de las posturas, pero ahora me gustaría centrar el debate, ya una vez conocidas las actividades, lo que queda todavía por hacer, ¿en qué momento social nos encontramos respecto a este tema? El ámbito de la igualdad, que es un poco lo que se reivindica con este Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, Azahara, alcaldesa. Bueno, hay que seguir luchando. Evidentemente, pues se han conseguido hitos importantes, pero bueno, queda un largo... ¿Pero en qué momento social? ¿Crees que hemos conseguido a día de hoy la igualdad total? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Cuánto queda? No, todavía hay bastante brecha salarial en el tema de igualdad doméstica de las mujeres y su posibilidad de incorporación al trabajo. Hay cosas que mejorar. El tema de compaginar la vida laboral con la familiar, en fin, pero no solo de la mujer, también del hombre, ¿no? Al final es conseguir la igualdad a todos los niveles y hay mucho trabajo por hacer. Lo que pasa es que lamentablemente todas las cosas que están pasando en estos últimos tiempos desvían un poco el foco en ese sentido, ¿no? Como cuando yo digo, cuando no tenemos las necesidades cubiertas, pues el medio ambiente y los temas de asuntos sociales pasan un poco como a segunda actividad, pero hay que seguir trabajando en esas líneas porque todavía hay mucho trabajo por hacer, hay mucha brecha salarial y hay que seguir trabajando. Cuando hablamos de brecha salarial, para que lo entiendan los oyentes, ¿de qué hablamos? ¿Dónde se encuentra la brecha salarial? Pues que las mujeres, ocupando los mismos puestos de trabajo que los hombres, todavía su valoración económica están cobrando por debajo de lo que cobran los hombres, ¿no? No tengo ahora a mano los datos que hay, pero en todas las declaraciones institucionales que se leen o manifiestos que leemos del Día de la Mujer, pues todavía hay muchísimos datos que avalan esta diferencia, no solo la brecha salarial, en muchos sentidos, y el tema de violencia de género, que aunque hay un día específico para ello, pues sigue habiendo también mucho trabajo por hacer en ese sentido. Entonces, a eso me refería. Pedro. Pues... A ver, fijaros que no me gusta la demagogia, ¿no? Pero sí un ejemplo, ¿no? Fijaros lo que estamos aquí. Estamos 3 hombres y una mujer. No es esa la proporción social. Pero yo miro porque veo las chicas que están al otro lado y justamente son chicas. Hoy, es verdad que hoy no quiero hacer demagogia, pero es que refleja la realidad. Y eso es parte de lo que nos pasa. Esta es la realidad. ¿Lo que es delante de las cámaras o detrás? Todo, ambas. La realidad es todo.
Vale. Hombre, realmente los desniveles aumentan a medida que escalas en la posición. Y mira, yo sé por dónde van los tiros también. Joder, pero es ilegal que haciendo el mismo trabajo un hombre cobre... Por ahí va, creo que va a venir vos, ¿no? Es ilegal que un hombre cobre más que una mujer desarrollando el mismo trabajo. Y luego está la realidad y la ficción, y está, por ejemplo, auxiliares domésticos. ¿Cuántos varones hay? Hay trabajos absolutamente feminizados, el tema de la limpieza, toda la gente que trabaja en las casas. En ese debate, Pedro, imagino que siempre le va a salir presupongo que siempre le va a salir la contestación, ¿no? Porque igual que dice que hay trabajos feminizados... y masculinizados. A eso voy, también hay algunos, ¿no? Decir, claro. Pero, ¿por qué ese condicionante social? Justamente porque, fíjate, todo el tema de lo que es la tradición, los usos y costumbres, fijaros que en los anglosajones que hablábamos antes, la fuente de derecho es el derecho, lo que llaman el derecho consuetudinario a través de las costumbres. Entonces, claro que hay todo ese tipo de historias, lógicamente que hay todo, y pesa, y pensar que ahora mismo todavía no, lo decía la alcaldesa, hemos avanzado muchísimo, pero queda mucho por conseguir. Pararnos ahora, pero además es que, fijaros que yo creo que ese debate de pararse ahora no está nada más que en la redacción de Globo FM, en la sociedad no está. ¿Quién ha dicho lo de pararse ahora? No, digo, en el guión que nos enviáis, lo pone, es momento, lo pone el guión. ¿Qué momento social nos encontramos? Perfecto, yo te digo, en el guión que yo recibo para el debate de hoy, lo pone, no es momento, no hemos llegado ya, no. Bueno, es una pregunta, ¿no? ¿Qué punto de igualdad nos encontramos? Perfecto, entonces yo contesto, digo, ¿cuál es lo que creo que la inmensa mayoría de la sociedad percibe? Que hay que seguir. Que hay que seguir. Justamente, además, creo que las manifestaciones en Madrid, yo en la que participé del 8 de marzo, una de las cosas que más satisfacción nos da, al menos a mí personalmente, es la cantidad de gente joven que estaba en ella. Con lo cual, creo que ven un horizonte que afortunadamente queda mucho por seguir y, lógicamente, sí, yo creo que la sociedad de este país quiere seguir avanzando. Y luego hay una parte más retrógrada que, lógicamente, hemos avanzado demasiado. Para ellos hemos avanzado demasiado, y es así. Y eso va a seguir existiendo. De todas maneras, yo creo que, perdona que le quito la palabra al compañero, en materia de igualdad yo creo que se avanza dando saltos generacionales, o sea, porque al final es un problema de educación y a lo mejor mi generación ya tiene otra mentalidad y transmitimos a nuestros hijos otro mensaje, pero todavía, o sea, los avances que son lentos, por muchos avances que se hagan, son saltos generacionales, porque al final yo misma tengo actitudes machistas o desigualitarios, entonces es complicado, o sea, es un trabajo que lleva su tiempo. Perdona. Juan Marcos. Sí, nada, la pregunta que nos hacías era en qué momento social nos encontramos. Nosotros entendemos que en el momento que nos encontramos es precisamente lo que pretenden todas esas fuerzas progres, que es el enfrentamiento entre los españoles para colectivizarlos y utilizarlos, entendemos que con fines políticos. Aquí mismo esta redacción, pues efectivamente yo entiendo, Alberto, que aquí trabaja en esta redacción o en este medio, pues gente que esté capacitada precisamente para desarrollar el trabajo independientemente que sea hombre o mujer, y a la vista está, es decir, que en esta casa, si no me equivoco, yo creo que hay más mujeres que hombres, así. Entonces, entendemos que en ese sentido... Una pregunta, ¿y quién corta el bacalao? ¿O quién? No. Quiero decir, pero no sé quién es el accionista de esta casa. ¿Qué es la expresión? ¿Quién dirige aquí la tertulia siempre? ¿Quién dirige la radio? Quiero decir, a ver, porque ahí también son los planos de género, ahí está, y yo sé que hay mujeres trabajando, sería necio. No, son mayoritarias, ¿no? En este medio. Sería necio, claro. Y en las fábricas de camisas, también son mayoritarias las mujeres que trabajan. ¿Sabes quién eran los mandos? Todo hombres. Pero, y esto parece que estoy con una guerra abierta con el iceberg. No, me libre, que además me tratáis bien. Pero en ese plano siempre podrá recibir la contestación de que el que dirige es el que ha arriesgado una parte de su vida, de su patrimonio, y ha montado un negocio. Quiero decir, o no la tenía y lo ha montado, porque en ese plano
cualquier persona puede hacerlo, una mujer o un hombre. Es decir, que a lo mejor la persona que decidió montar el medio de la Globo posibilidad FM... divino. Ahora, la realidad es que el que lo hace es un hombre y el que dirige esta tertulia también. Pero a lo Ya, pero pero real, o sea, no. Pero Pero ¿por si qué? yo no ¿Pero estoy por qué? interpretando. Pero una pregunta, ¿por qué Pero es eso? yo no estoy interpretando. Claro. ¿Es real o no es real? Entonces, vale, no, entonces, pero me gusta ese debate porque Pero, entonces podemos pero, decir... si me dices que estoy debatiendo contigo, lo hago, ¿eh? No, pero que... Yo venía a debatir con los contertulios, pero si hace falta contigo, pero hagámoslo. Pero es que las Bien. alusiones a Globo FM me estaba hacen hablando yo, pero intervenir. sí, ¿no? pero- Entonces, estaba pero es que hablando yo. en ese plano de debate, Pedro, podemos Sí. decir que como hay más mujeres enfermeras, que las hay. No, es un hecho, las hay. Más Sí. mujeres enfermeras. Claro, y es Las una que- profesión, las- y es las- una profesión feminizada. Bueno, entonces Lo he dicho podemos, antes. quitarlas y meter a hombres porque como hay más, las quitamos por el cupo. No es que no entiendo muy pero bien el si- debate, ¿no? Si no es un problema de cupo, es de representación Ajá. en puestos de dirección. Representación en la gestión. Las mujeres en la fábrica de camisas eran más, eran las que hacían las camisas. El encargado solía ser un tío y el dueño solía ser un tío también. Pero el dueño es Y el, que, eso- es el que se lo ha jugado, es decir, que podría ser una mujer igualmente jugársela y que le vaya bien o Pues le vaya mal. aquí, tú fíjate, nosotros podemos tener varias formas de entenderlo. Se la juega o dice, o quiere forrarse. Quiero decir, es Vale, que me la juego, quiere forrar. Sea como sea, que es el que se la ha riegado. Es el que, no, que lo que tú quieras, pero que ese realmente no es el debate. O sea, pensamos que el debate Pero es el que se la ha jugado. Pero Os he sueltas dejado, una patata bastante caliente. No, veo que... sueltas No, si la- sobre todo yo no quiero. Pero- es que esto no es pero una es tertulia. curioso porque Pedro sueltas- Vigil Globo FM, de verdad. Sueltas la. Suelte una Sueltas el realidad. mensaje, pero luego lo desvías. Entonces, claro, ya has No, dejado aquí la. suelto píldora de una Globo realidad, FM manda, pero es que o como cualquier otra empresa tertuliano, manda. cualquier tertuliano lo ve, pero escúchame, cualquier oyente lo ve. Pero O entonces, sea, una pregunta, sí, Pedro. cuéntame. En ese plano, Sí. ¿por qué en Unidas Podemos fue labrada y un hombre? Porque aquí podría Por haber presentado desgracia, una mujer. por desgracia. Podría haber claro, presentado una mujer, ¿no? Claro. Vale, no, pero claro, es el mismo plano de igualdad. Sí, pero si te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo, si es que me estoy incorporando. Y yo puedo ser muchas cosas. Hipócrita. De no. todas maneras, Hipócrita no. De todas maneras, a ver, no es un debate de igualdad de oportunidades, porque evidentemente las oportunidades, tanto para un emprendedor como para el que está por sueldo ajeno, como para un hombre, como para una mujer, las oportunidades son las mismas y cada uno elige ¿A lo que día de quiere hoy en hacer. ese plano son iguales las Me oportunidades? refiero a lo que es la oportunidad. El problema, donde yo lo veo, es que hay que mejorar las leyes en el sentido de que hasta ahora la mujer, a ver, hay una cosa que es ineludible, que la única que puede ser madre es la mujer. Y hasta ahora ser madre te penalizaba laboralmente. Pues hay que trabajar en la línea de mejorar esa situación. O sea, mi lucha no es por ser autónoma, empresaria, alcaldesa o enfermera. Mi lucha es porque si quiero ser madre, que no me penalice ser madre en mi escala laboral o en mis objetivos laborales. Entonces, creo que hemos entrado en una lucha innecesaria porque al final lo que tiene que crearse es un entorno legislativo que no penalice a la mujer por ser mujer y tenga que elegir en un momento determinado que su marido dirija la empresa porque ella tiene que atender a sus hijos o su embarazo o su maternidad. O sea, es que al final la lucha es esa. Yo creo que en ese sentido opinamos todos. Vamos, no lo sé, pero creo. Bueno, yo estaba antes comentando, por eso que la pregunta era en qué momento social nos encontrábamos y decía anteriormente que era pues eso, en ese enfrentamiento que creo que es absurdo entre españoles para colectivizarlos y utilizarlos pues eso, pues con esos fines políticos y bueno, pues el resultado es que lo único que tenemos es propaganda y efectivamente no centrar en las verdaderas importantes causas que tiene precisamente España para salir de eso. Hablabais anteriormente de lo que hemos visto en el 8M, pues veíamos efectivamente por la calle Alcalá cómo todas esas operarios de la obra estaban bueno, pues un poco asombrados viendo pues toda esa gente que bajaba por esa calle y con esos eslóganes y con esas propagandas que efectivamente pues bueno, pues realmente, o luego ver también como hemos visto imágenes precisamente de mujeres limpiando todas esas pintadas y todo eso que habían ensuciado precisamente en contenedores o en paredes. Hemos visto las imágenes, Pedro, antes me decía que se había visto yo la foto de Putin con Abascal. Te lo Pues prometo, también esas hay imágenes no las he esas visto. fotos No digo de que cómo no las las he visto. feministas, las llamadas feministas, pintaban en los contenedores y luego posteriormente tenían que ser las empleadas de limpieza de una empresa las que tenían que estar limpiando esas pintadas. Por tanto, lo que no entendemos eso es como esa propaganda y todo eso
chiringuitos, por decirlo así, no sé, sé que la palabra Chiringuitos. de esas asociaciones afines a esos, con fines, sobre todo o afines, con fines y afines, a partidos, pues evidentemente que es lo que estamos viendo, que son los que, bueno, pues se han retratado este 8M. Pero ya me gustaría de verdad que criticaras chiringuitos tipo la oficina de Toni Cantó. Ya me gustaría, pero es que, ¿sabes qué pasa? Sí, y no, esto lo digo de mira, corazón. Pedro, de corazón. yo soy mira, una lo dije persona... en el pleno y la portavoz de Vox se mosqueó mucho conmigo. Vosotros que veníais a ser la derechita valiente, que los otros eran la derechita cobarde, si es que habéis quedado de pagar fantas, de verdad. Entonces habláis de unos chiringos, ¿sabéis lo que son los chiringos? Pero... ¿Sabéis lo que son los chiringos? Lo de que mientras la gente estaba muriendo, en plena pandemia, el hermanito de Ayuso haciendo negocios, llevándose 280.000 euros para la buchaca. Eso sí que son chiringuitos. Ese es el mismo nivel, Pedro, que el 8M del 2020, sí. Donde efectivamente, con un fin partidista para sacar rédito político, salió todo el mundo en multitud, las ministras, las mientras primeras de vosotros, Podemos, al 8 de marzo a manifestarse. Fíjate, cuando estaba muriendo, cuando estaba muriéndose gente. No, es mentira. Esa es la realidad. Eres un mentiroso. No soy en un 2020 mentiroso. no, En 2020 estaba muriendo gente, sí, ni siquiera se había decretado. Con guantes estaban las ministras en primera línea de manifestación. Para que se entienda, mientras vosotros estabais en un acto donde de más de 10.000 personas, según decíais, hombre, no sé, en un sitio cerrado. O sea, hace falta ser hipócrita para decir eso. Hace falta ser hipócrita. ¿Dónde estabais vosotros? ¿Dónde estaba vos? ¿Dónde estaba vos? El gobierno ¿Dónde estaba vos ese 8 de marzo? En un sitio cerrado con 10.000 personas concentradas en pocos miles de metros cuadrados. Una foto para sacar rédito político precisamente al 8 de marzo, cuando el gobierno sí que tenía esa información previa a lo que estaba sucediendo en España, Pedro. Esa es la verdad. Pero si está... Esa es la verdad. Si es que vosotros, ¿sabéis qué pasa? Que os alimentáis de fake. Vamos a intentar recuperar el debate, es porque mentira. Me gustaría por lo menos sacar alguna conclusión más en torno a este asunto de la igualdad. ¿Hacia dónde debemos continuar? Que era la pregunta que me gustaría realizar. Hemos analizado un poquito el momento social. ¿Hacia dónde debemos continuar? Porque hay una cuestión que se ha planteado en esta tertulia a lo largo de esta semana, y es... lo has mencionado también, ¿no? Las generaciones, las nuevas generaciones y algunas conductas o algunos patrones que se repiten, que se están repitiendo, sí. Y que se han tildado de machistas. Es fundamental la educación, fundamental. Pero, alcaldesa, si estamos avanzando en ese asunto, supuestamente hemos pero dado siempre, pero mira, ¿cómo es posible que en generaciones nuevas, si se supone que ya se habla mucho sobre este tema, ya está encima de la mesa, ¿cómo es posible que se repitan estos patrones o incluso peores en gente joven? Yo lo hemos dicho en otras ocasiones con otros motivos, la población, la juventud, o sea, desde los 16 años hasta los 24 me parece que es lo que establece la OMS, que la juventud es la gran olvidada siempre de las políticas locales, de la política, de todo tipo de políticas, y creo que es fundamental, sobre todo en esa edad, intervenir, ya sea a través de asuntos sociales, de la Concejalía de Educación. Nosotros, por ejemplo, en esta legislatura hemos incorporado el foro de micromachismos a los institutos, que está teniendo una gran aceptación, que además es muy participativo y genera situaciones reales que están viviendo los jóvenes y lo ven desde la perspectiva de fuera y se quedan asombrados porque no son conscientes de que dan esa imagen, ¿no?, cuando actúan de determinadas maneras. Es fundamental la educación, yo creo que es clave para que la siguiente generación no tenga problemas. Yo tengo una hija con 17 años y un hijo con 6. Mi hijo con 6 le veo, o sea, la educación que está teniendo mi hijo en el colegio está siendo, bueno, también, a ver, él tiene autismo, entonces una educación inclusiva y el cole ya de por sí pues está predispuesto a trabajar esas cosas, pero a nivel de igualdad también lo trabajan en el cole. Entonces veo un salto importante de cómo han trabajado con mi hijo y han ido al mismo colegio, ¿eh? Mi hijo tiene 6 años y mi hija 17. ¿No? Sí, años. Y se nota mucho el cambio de cómo se está educando mi hijo a cómo se está, pero también en mí, ¿no? Porque, bueno, mi hijo me dice que le pinte los labios, yo le pinto los labios y un día me ve a mí pintándome los labios y no pasa nada, o por poner un detallito que son tontos, ¿no? Pero en los colegios es verdad que está habiendo una evolución importante del profesorado a nivel educativo y luego los padres pues vamos aprendiendo con ellos y al final nos vamos concienciando porque cada uno venía con su prejuicio de su educación y vamos evolucionando. Así que, bueno, pues yo creo que la clave de este asunto es la educación.
Yo creo que también estoy de acuerdo, que es que con el conocimiento y precisamente con el respeto y con la diversidad de las ideas, yo creo que por eso es el camino que yo creo que debemos seguir. Podría ser la primera vez que estemos todos de acuerdo en que es clave la educación. Pedro. No sé Pedro qué opinará de ello. No, yo... Pedro, lo he visto muy encendido hace un momento. No, al revés. Pedro se congratula de lo que acabas de decir. Yo encantadísimo estoy. La libre expresión de ideas, la circulación y el respeto y la libertad, yo creo que está por encima realmente de cualquier... pero de que me congratulo de corazón de la intervención. Yo, por supuesto... Se están repitiendo patrones en las generaciones jóvenes, Pedro. Allí, es que... Pero ¿por qué se da este condicionante social? Porque, quiero decir, aquí, además en esta mesa tenemos generaciones distintas, ¿no? ¿Cómo es posible que se avanza, pero luego en otros se retrocede o no se consigue avanzar y, sin embargo, la educación sí que ha avanzado y las ideas sociales? Pero porque yo creo que el desarrollo de la humanidad es un desarrollo desigual y combinado, donde hay cosas que avanzan muy rápido, otras que retroceden, otras que avanzan más despacio. Me parece que justamente no son procesos lineales. Y ahí ahora mismo, pues sí, y ahí... A mí personalmente, os digo, yo hay comportamientos que veo en institutos que me preocupan y de, pues eso, de chicos que del control del móvil de sus chicas, de sus novias o de sus parejas. Pensé que ibas a decir de Pablo Iglesias, pensé que ibas a decir Pedro de Pablo Iglesias. No, yo me imagino que ahí quien controlará el móvil, imagino yo la tarjeta, que sea... No lo sé, ahí no te preocupes, por ahí está. Eso como está en manos de la justicia. No, que va, ya no está. Ya no está. Luego queremos que se pongan de acuerdo más arriba. Claro, si no de acuerdo en la mesa. Pero si es que el problema, si tú lo que vives, yo fíjate, además te lo digo de corazón, yo tengo mucha amistad con Dina Busolja. Entonces, alucino porque habláis desde la ignorancia, y está bien, O sea, la ignorancia y la osadía muchas veces van de la mano, pero... Hombre, pensar, te lo digo, es que desconoces absolutamente. Yo sí lo conozco, yo sí, la justicia también, y dijo lo que dijo, entonces, pero bueno, no pasa nada, tiramos el bulo y ya está, o sea, no, aquí el drama es, pues eso, no lo que fue vuestro líder, que no ha pegado un palo al agua en su vida, el drama es el chalet de Pablo Iglesias, está bien, pero es que yo no quiero, de verdad, no hay nada que me canse más de él y tú más, o sea, tú y yo tenemos una trayectoria vital a demostrar por todo hijo de vecino y sin ningún tipo de problemas. El señor Abascal y el señor Pablo Iglesias tienen una vida también distinta y a demostrar, o sea, ahí simplemente, escúchame, un parte de vida laboral de uno y de otro y alucinarías. En términos académicos, expediente académico de uno y otro y alucinarías, pero bueno, uno es muy valiente. Ya está, no hay más. O sea, y el chiringuito, pues aquí vino la abuela, que luego las ranas, ella estaba, la Esperanza Aguirre estaba en una charca donde todas las ranas le salieron malas. La primera que le salió mala seguramente fuera la de Abascal, que pasó, lo estuvo pagando año y pico, un instituto en el que no hicieron nada, es que no presentaron un informe de gestión. Eso era como Rajón cuando estaba en Málaga cobrando precisamente de la universidad y no fue nunca por allí tampoco, ¿no? Entonces, evidentemente... Son las 10 hay un trabajo. De Rajón, ¿sabes la diferencia? De Rajón hay un trabajo publicado. Las 10 y 2 minutos de la mañana. De Abascal, sus obras completas... Hasta aquí ha llegado la tertulia de hoy. De Abascal, las obras completas, Pedro, es un libro en blanco firmado. Nos hemos pasado 2 minutos. Gracias a los tres por estar en esta tertulia de viernes. Muchas gracias. A vosotros por invitarnos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana a todos los oyentes.